Aunque cuento con 60 años de edad, mi espíritu sigue vibrando con deseos que no puedo ignorar. Mi nieto, Diego, cuenta con 18 años de vida. Se trata de una persona joven, con una inocencia evidente, que se encuentra descubriendo el mundo en desarrollo. Con mi experiencia previa, personifico un vínculo inesperado. Cuando una emoción fuerte se convierte en una inquietud difícil de controlar que desafía todas las ideas preestablecidas sobre la familia, ¿qué sucede? La línea que separa lo correcto de lo incorrecto se difumina. Descubre los fascinantes detalles al finalizar este contenido visual. Carmen es mi nombre y, con 6 décadas a cuestas, creía haber vivido todas las experiencias posibles. Hace una década, lamentablemente falleció mi esposo, Carlos, a los 40 años, a consecuencia de un infarto. Desde entonces, puse toda mi atención en mi familia, formada por 3 hijos y 5 nietos, resaltando entre ellos mi nieto favorito, Diego, el joven que se convirtió en el epicentro de mi mayor dilema emocional. Diego, un joven de apenas 18 años, acababa de festejar su aniversario. Mi hija menor, la madre de Diego, fue impactada por un cáncer en etapa avanzada en el momento de su muerte. Fui forzado a comprometerme a cuidar de su único hijo. Expresó a su madre que era la única persona en quien depositaba su confianza. Fueron esas las palabras finales que dijo. Hace muchos años, el padre de Diego falleció en un trágico incidente, dejando al niño solo y sin apoyo. No dudé en recibirlo con los brazos abiertos y alojarlo en mi hogar. Observé cómo creció en nuestra casa. Presencié su evolución en un joven destacado y amable, de una estatura notable para su edad, con unos ojos verdes heredados de su madre y una sonrisa que iluminaba cada rincón. La presencia de Diego sobresalía por encima de los demás, especialmente a mi parecer, aunque nunca lo manifesté claramente. Mi nieto era el que más quería. Al llegar a la edad adulta, todo tomó un rumbo inesperado. Tras finalizar con éxito la enseñanza secundaria, estaba listo para dar comienzo a su formación universitaria. Su paso de la niñez a la edad adulta fue gradual a mis ojos. No obstante, en cierto instante algo extraño despertó en mí, algo que no debería haber surgido. En una calurosa noche de verano se desarrolló el evento. Fue en la cocina donde lo percibí por primera vez de manera diferente. No soy el niño al que cuidaba. Después de hacer ejercicio, me quedé quieto en la entrada, bebiendo agua y notando algo extraño que sucedía en mi interior. La abuela Carmen me habló con palabras cálidas y una sonrisa, usando ese término afectuoso que ahora me hacía sentir desconcertado. ¿Tienes problemas para dormir? Su voz había sufrido una transformación, volviéndose más profunda y masculina. Caminé hacia la cocina intentando conservar la serenidad, a pesar de que mis manos temblaban al momento de servir un vaso de agua. No puedo conciliar el sueño debido al intenso calor. Respondí sin mantener contacto visual directo con él. Acercóse para ayudarme con la copa, y sus dedos tocaron los míos por casualidad. Sentí una sensación extraña que pasó rápidamente. Hubo un brusco movimiento que provocó el derrame de parte del líquido. ¿Qué tal estás? Se aproximó más al mismo tiempo que planteaba la interrogante. La verdadera preocupación que demostraba solo aumentaba mi confusión. Los días posteriores se volvieron inaguantables. Cada momento vivido juntos, cada sonrisa sincera, se convertía en una sensación de preocupación. Experimentaba un fuerte rechazo hacia mi persona a causa de los pensamientos que empezaban a inundar mi mente. Mi nieto, a quien había criado con amor, estaba en mi mente mientras una enfermedad comenzaba a desarrollarse en mi cuerpo. La actitud de Diego captó mi cambio. Intentaba evitarla. Buscaba refugio en su habitación por cualquier excusa. No obstante, la coexistencia en la misma casa hacía complicado mantener la distancia. En la penumbra nocturna, mientras todos dormían, me encontró llorando en el jardín. ¿Qué sucede, apreciada abuela Carmen? Se sentó a mi lado en el banco que estaba debajo del naranjo plantado por su madre hace mucho tiempo. ¿Has tenido un comportamiento extraño recientemente? ¿He incurrido en alguna equivocación? Experimentaba una sensación de agobio debido a su proximidad. El olor de su perfume, mezclado con su fragancia natural, me provocaba vértigo. Confirmé que no había realizado ninguna equivocación. El problema está en mí. ¿Por qué motivo haces esas afirmaciones? En la semioscuridad, su mano encontró la mía. En esta ocasión, decidí mantenerla cerca, ya que siento que no es conveniente que lo experimente. Reconozco que las palabras se escaparon de mi boca involuntariamente. Tras ese momento, una calma absoluta invadió el entorno. Su mano descansaba sobre la mía. Cuando hablaba, su voz apenas se percibía, era como un suave murmullo.
Entiendo tu situación emocional. Con solo esas 4 palabras, todo dio un giro inesperado. En silencio nos quedamos, contemplándonos bajo la tenue iluminación que llegaba desde el patio. La percepción era la de que el tiempo se detenía, a la vez que el entorno se impregnaba de una energía enigmática. Antes de poder contestar, se inclinó hacia donde yo estaba. La cercanía de esa persona me dejó paralizada, incapaz de pensar con claridad. La acción que vino a continuación derribó cualquier obstáculo que pudiera existir. La delicadeza de su gesto era sutil, casi imperceptible, pero transmitía una sensación que me sorprendió. Me vi obligado a detenerlo en ese instante. Me vi obligado a alejarme, pero no pude conseguirlo. Al despertar, despertó en mí un sentimiento que creía olvidado, como si ese momento hubiera reavivado un recuerdo que estaba apagado. De repente, todo a nuestro alrededor se desvaneció. Solo los dos compartíamos un momento que parecía muy especial. No solo se refería a las actividades actuales, sino al mensaje que transmitían, una unión que desafiaba toda razón. Cualquier límite que antes parecía firme. La relación entre nosotros ha progresado hacia algo más sofisticado y frágil. Esa experiencia en concreto sigue viva en mi recuerdo. Mientras llevaba a cabo las tareas de limpieza en la casa de Mae Victoria, elegí usar una falda ligera que me ayudara a resistir el intenso calor que se aproximaba durante la tarde. Carecía de elementos excepcionales y no sobresalía, simplemente era acogedora, enfocada en cumplir con mis responsabilidades. Mi prioridad fue mantener todo en orden, sin preocuparme por mi atuendo o mi apariencia desde ciertas perspectivas. Mientras ordenaba la cocina, en un momento me incliné para limpiar una esquina difícil. Estuve en ese sitio durante un breve lapso, enfocada en mis tareas, sin notar lo que ocurría a mi alrededor. En ese instante de tranquilidad en casa, se me pasó por alto que Diego solía regresar de su entrenamiento a esa hora exacta. El sosiego se vio perturbado por el leve ruido producido por sus pasos. Levanté la mirada y lo vi parado en la entrada de la puerta. Algo en su mirada me sorprendió. No mostraba su típica expresión. Había algo especial en ella, algo misterioso que me desconcertaba y me dejaba perplejo. Diego, quien solía ser muy tranquilo, exhibía ahora un cambio impresionante en su comportamiento. Su actitud era más firme y su presencia resultaba más impresionante. Mostraba en su rostro una seriedad que no había notado previamente. En ese instante, sentí una fragilidad inesperada, como si el paso del tiempo hubiese modificado nuestra relación sin mi conocimiento. Me levanté velozmente y continué con mis quehaceres. No obstante, su mirada seguía presente en mis pensamientos. Se ha quebrado una suerte de límite invisible entre nosotros. Me encontraba desorientado, sin tener claro cuál era el siguiente paso a seguir. Podría ser que todo fuera producto de mi mente o había algo verdaderamente único en él. ¿Cómo puedo ayudarte en este momento? Intenté mantener la calma al realizar la pregunta. Mientras me ponía de pie rápidamente, procuraba ocultar mi incomodidad, pero al fijarme en él, percibí que no apartaba la mirada de mí. Su mirada parecía transmitir algo más que curiosidad, lo que aceleró mi corazón por un instante. No lograba comprender sus sentimientos, a pesar de que para él eran evidentes. Con tranquilidad, Marco se acercó en silencio, en medio de una atmósfera tensa que no habíamos sentido antes. Estaba a poca distancia, tan cerca que sentía el calor y la respiración. Abuela, ¿has estado muy ocupada con tus quehaceres últimamente? Propuso con cariño la idea de que descansaras un poco. La voz de ella permanecía en su memoria con un tono más agudo de lo que realmente era. El sonido de la palabra abuela había cambiado desde tiempos pasados. Había algo más dentro de esa misma categoría. Experimenté una sensación de desconcierto y vulnerabilidad al acercarse a algo más cercano. De pronto, me desplacé un poco, sin embargo, él siguió mirándome intensamente. Resultaba claro que su mera existencia llenaba todo el espacio a nuestro alrededor. De repente, se acercó a mi lado en silencio. Llevó a cabo la tarea de manera pausada y cuidadosa, como si estuviera esperando alguna señal. Me resultó difícil determinar la manera correcta de reaccionar frente a esa circunstancia. Me quedé inmóvil, atrapada en un mar de emociones contrapuestas. Mis pensamientos insistían en la necesidad de detenerlo. Eso no estaba correcto. A pesar de ello, mi cuerpo parecía tener vida propia. La proximidad que compartíamos resultaba desconcertante. En ese instante, el mundo se esfumó por entero. El latido de mi corazón se aceleró, llenando el silencio de aquel lugar. Lo que viví fue un flujo intenso de sentimientos. La incomodidad entre nosotros parecía haberse aliviado en parte.
Me dejé llevar sin poder ofrecer resistencia. Me di cuenta de que mi respiración comenzaba a ser irregular. A medida que pasaba el tiempo, notaba cómo mi mente se desvanecía. Era difícil no dejarse llevar por la sensación especial que provocaba su cercanía. Como si ejerciera una atracción irresistible. Un sonido suave llegó a mis oídos, algo que no comprendí del todo. A pesar de carecer de relevancia, las palabras resultaron innecesarias. Aquello que estuvo oculto entre nosotros por mucho tiempo finalmente se revelaba ante nuestros ojos. En ese momento, el pasado y el futuro no tenían importancia alguna. En ese momento, lo único relevante era el presente. No había forma de dar marcha atrás. En ese instante, todo lo demás pasó a un segundo plano. Como si el transcurrir del tiempo se hubiera detenido. La situación en la que estábamos parecía carecer de una denominación específica. La conexión entre nosotros era tan suave que no requería de diálogo. Finalmente, optamos por seguir rumbos distintos. Ambos se mantuvieron en silencio. Un profundo silencio llenó la habitación, impregnado de mutuo entendimiento. A pesar de estar al tanto de lo ocurrido, no me sentía lista para enfrentarlo. La confusión me envolvía por completo. Marcos se alejó gradualmente, sin estar seguro de si quería encontrar respuestas o simplemente olvidar lo ocurrido. Evitaba cruzar miradas conmigo, pero era claro que no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Olvidarlo rápidamente no sería algo fácil para mí. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Los momentos cercanos, los gestos de cariño sutiles y las miradas sinceras en medio de las reuniones familiares. Cada momento representaba una vivencia vedada. Una lucha interminable entre los sentimientos y el pesar. La primera en darse cuenta de la alteración fue Victoria, la hija mayor. ¿Verdad que Diego ha estado bastante próximo contigo últimamente? Un día, mi madre me planteó una interrogante. Comenzamos a sentirnos invadidos por la inquietud, cada ruido en la noche. Cada vez que alguien muestra incertidumbre con la mirada. Cada encuentro fortuito implicaba una potencial amenaza. Diego ya no era el niño al que había criado desde su infancia. En ese instante, había un hombre que se vio envuelto en esas circunstancias sin opción de regresar. Las reuniones familiares se volvían cada vez más tensas. Cada vez que coincidían nuestras miradas, se percibía una energía intensa en el ambiente. En algunas ocasiones, percibía como mis hijos se daban cuenta de que algo no iba bien, aunque no podían identificar con exactitud cuál era el problema. La situación se volvió inaguantable. Durante la cena de Navidad, la familia se reunía como de costumbre, pero esta vez se notaba un ambiente tenso en el aire. El aroma de los pavos y las ensaladas no lograba ocultar la pesada atmósfera que nos rodeaba. Cada individuo intentaba mostrar una actitud normal, pensando que al sonreír podríamos evitar lo que ponía en peligro nuestra tranquilidad, mientras el resto de la familia se juntaba en la sala para charlar. Diego solía ayudarme en la cocina, como era habitual en él. Mientras el vino seguía siendo servido libremente, las alegres risas de mis nietos llenaban cada rincón de la casa, aunque para mí todo parecía una cruel contradicción. En la época navideña, que fomenta la unión, solíamos reflexionar sobre nuestras conductas y lo que habíamos dejado en el pasado. En un momento de debilidad, Diego se acercó a mí, como había sucedido en ocasiones previas, sin llamar la atención de los demás. No fue algo casual, sino más bien urgente, con una necesidad apremiante que parecía actuar por sí sola. Repentinamente, el sonido de un plato que se rompió al caer al suelo hizo que mi corazón se detuviera. Paula, mi nieta de 15 años, estaba en la entrada, mirando la escena con asombro reflejado en sus ojos. De pronto, un grito ahogado escapó de sus labios y la cocina quedó sumida en un caos total. De repente, los pequeños irrumpieron como una ráfaga de viento, con expresiones sorprendidas y melancólicas en sus rostros. Mi hijo Andrés me miró con una expresión de enojo y tristeza en su mirada. La desilusión se percibía en el aire. El impacto fue tan fuerte que ninguna palabra hubiera podido describirlo adecuadamente. Aunque Diego se esforzó por cuidarme, sus acciones no lograron el efecto deseado. Era imposible recuperar lo que habíamos logrado. Al concluir la noche, Diego tuvo que trasladarse a la residencia de unos familiares lejanos por indicación de su padre. En otro lugar urbano, no pude despedirme. Aunque traté de encontrar explicaciones y pedir perdón, las palabras se resistían a salir de mi garganta. Nadie parecía interesado en prestarme atención. La carga de responsabilidad estaba sobre mis hombros. Los meses que siguieron se convirtieron en una verdadera pesadilla. La soledad se convirtió en mi fiel acompañante. Mis hijos apenas me hablaban. Mis nietos me ignoraban y los vecinos me miraban con desdén.
De vez en cuando veía cómo las familias se reunían en los parques. Observaba a los pequeños disfrutando junto a sus abuelos. Me preguntaba si lograría reconectar con mi anterior yo como mujer, madre, abuela y compañera. Convertíme en una sombra que se desplazaba por cada rincón de la casa, tratando de evitar las miradas acusadoras de aquellos que alguna vez me quisieron. Mis hijos habían dejado de confiar en mí, y me encontraba desorientado sin saber cómo remediar lo que había estropeado. En ese instante, solo se escuchaba el eco de lo que había sido antes. En varias ocasiones, Diego ha contactado conmigo a través de cartas, correos electrónicos y llamadas desde números desconocidos. Cada vez que decía una palabra, sentía un dolor intenso, reviviendo lo que habíamos dejado en el pasado. Opté por no responder, pues ya sabía que no era mi lugar hacerlo. Cada vez que le llegaban sus mensajes, los revisaba una y otra vez, observando cómo se sumergía cada vez más en la oscuridad de la que ya no podía liberarse. Cuando recibí su última carta, logré entender la magnitud real de lo que habíamos hecho. En la misiva, pedía perdón por lo sucedido y admitía que nuestra relación no tendría que haber llegado tan lejos. Considerando el bienestar mutuo, redacté enfocándome en el beneficio para todos. Me sentí devastado por su comprensión, ya que no había margen para tomar medidas ni modificar lo ocurrido. Recibí noticias de que Diego estaba en óptimas condiciones tras finalizar su educación formal. Se había hecho amigo de una chica de su misma edad y estaba abriendo paso a una nueva etapa en su vida, sabiendo que su vínculo no llegaría a más. Me cuestionaba si en su interior más íntimo, él también conservaba en su memoria lo que fuimos. ¿Había omitido esto? ¿Podría ser que las sombras de nuestras acciones previas seguían persiguiéndolo a él? Entiendo que los sentimientos pueden confundirnos y hacernos cruzar fronteras que sería preferible no cruzar. Hay sentimientos que nacen de la necesidad inmediata, de la intensa pasión reprimida, de la ausencia de compañía. No obstante, hay vínculos que provocan nuestra perdición. He sufrido un gran dolor por parte de mis seres queridos, y me resulta difícil creer que pueda encontrar paz en mi corazón en el futuro. Sigo creyendo que en los tiempos venideros, si el destino lo permite, podré volver a ver a mis hijos con la misma confianza de antes y disfrutar viendo a mis nietos felices sin sentirme desconectada. No obstante, en mi ser, admito la existencia de heridas que no sanarán y ciertas marcas que, a pesar de los intentos de Gabriel Arlas, se mantendrán como signos indelebles, a veces, al contemplar el naranjo desde mi ventana Victoria, en la tranquilidad de la noche. Surge la duda sobre si Diego podrá superar lo que ha quedado atrás y si mis hijos volverán a contemplarme con la misma admiración que antes. No obstante, me pregunto principalmente si podré perdonarme más adelante, si tendré la determinación suficiente para enfrentar mis propios temores y liberarme de las sombras que me rodean. Entiendo que lo que hicimos fue inapropiado, un equívoco que quedará marcado, sin opción de ser justificado ni borrado de la memoria. A pesar de sentirme culpable por ello, soy plenamente consciente de que no puedo evitar valorarlo, lo cual quizás sea mi mayor error. Si los sucesos y enigmas de hoy te dejaron sorprendido, reflexiona sobre lo que nos aguarda en los días venideros. Si G te ha impactado. Si te ha gustado Gabriel, no dudes en darle un me gusta y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Sigue explorando nuestro Se Prepárate, Victorial, para sumergirte en la emoción y el romanticismo que te esperan.